Nos acompaña para esto Daniel Medina Alcócer, él es ingeniero civil, consultor en ingeniería. Nos estamos inundando, ingeniero. ¿Qué es lo que pasa en nuestra región todos los días? Bueno, no para de llover, pero nos estamos inundando. Bienvenido. Gracias por la invitación, Katia. Un gusto estar aquí. Mira, el tema de la inundación es práctico. Tenemos unas estadísticas desde el 2023 y desde mucho antes también hemos pasado por tragedias como país. Y en los últimos 7 años nos hemos percatado que las condiciones climáticas del país, de nuestra región costa específicamente, se ha ido incrementando. Desde el 2020 hasta la actualidad se ha ido incrementando. Ahora, el problema es un poco complejo analizarlo, aunque ya se sabía que estos meses, desde enero, febrero y marzo va a ser torrencial, ojo, con tormentas Hasta marzo, eléctricas. todavía falta. Marzo O sea, y principio de abril. Estamos recién iniciando entonces. Estamos recién en el desarrollo del periodo invernal entre un 20 a un 30%. Falta todavía. Esto es el inicio. Okay. Prácticamente el inicio empezó desde el principios de febrero, ¿sí? Y las precipitaciones han ido en aumento. Ayer el COE Nacional declaró la emergencia regional en las provincias de la costa justamente por estas lluvias, porque también el fin de semana pues se desbordaron 2 ríos y estamos viendo estas emergencias en la región costa principalmente. Mira, yo creo que la reacción es un poco tardía a criterio netamente profesional. Es tardía, no. Como profesional tengo que hablarte como ingeniero que soy. Tenemos la data, tenemos los crecimientos y los análisis de curvas de cómo va creciendo y va influyendo y cómo va variando el clima, este fenómeno que es el Niño. Sabes que vas a tener precipitaciones de 200 hasta 400 hasta 500 mililitros de precipitación. Entonces, aquí el tema data es que ¿qué hicimos durante un año? O sea, ¿por qué esperamos que el Ecuador le sucedan las cosas para poder recién actuar? Ok, según su especialidad, ¿qué tenían que haber hecho para prevenir esto? ¿Con cuánto tiempo de anticipación? Hablemos, por ejemplo, de la ciudad de Guayaquil, que vimos justamente este fin de semana, cómo se desbordaron, cómo se inundaron, las calles. Estábamos conversando justamente de lugares donde frecuentemente se producen estas grandes inundaciones donde los carros pues lamentablemente se quedan dañados y las personas también sin transitar, ¿no? ¿Cuáles son esos puntos críticos en Guayaquil, por ejemplo? Mira, en Guayaquil prácticamente el 60% de la ciudad tiene problemas de inundación. De ese problema de inundación, de ese 60%, podrías considerar entre un 20% y un 30% crítico. Por ejemplo, sectores como Urdesa. La Víctor Emilio, por ejemplo. Sí, la Víctor Emilio. Que ya está a un punto de meterse el agua en los locales. Pero se va a terminar de inundar ahora, va a aparecer Venecia ahora en marzo. ¿En marzo usted cree? O sea, sí, porque según su pronóstico. Porque el epicentro del crecimiento de esto se orienta para abarcar en esa parte del centro, de ese centro de Urdesa. Se va a originar el epicentro en la falda de donde empieza la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil. Okay. Y va a generar un conflicto. O sea, ahí el tema, y va a influir mucho también el nivel del río. Eso le iba a decir. A veces, yo me acuerdo hace muchos años, esto no es reciente, hace muchos años, en una ocasión en San Borondón estaba tan desbordado, estaba tan alto el nivel del río que en los centros comerciales comenzó a meterse el agua por los inodoros. Porque no había no tenía dónde salir el agua, sino más bien se regresaba y fue una gran inundación. Me acuerdo hace no sé cuántos años fue, pero lo tengo claramente, me acuerdo de ese episodio. Así, otros episodios hemos visto en otros lugares de la ciudad de Guayaquil. Son puntos que ya se sabe que se inundan. ¿Se puede hacer algo? El problema de Guayaquil, sabemos que es la falta de presupuesto, pero ya hablando en temas de ingeniería, en temas de desarrollo como ciudad para poder mitigar el impacto, a Guayaquil no le queda otro tema de que aplicar un sistema mecanizado a través de implementación de bombas. Tendríamos que generar y cambiar ciertos pavimentos para generar una red de canalización interna
en la parte interior de las vías y empezar a trabajar con hormigón permeable. Poder transportar toda esa hidrología, todo ese movimiento y ese flujo de agua, transportarlas a grandes depósitos subterráneos y desde ahí poder bombear hacia otros puntos más altos que sirvan para almacenar el agua dulce. Porque si bien es cierto, el invierno no es malo, porque es la parte donde nos enriquecemos de agua dulce. Y acuérdate que tenemos 3 meses, máximo 4 meses de lluvia y el resto es pura sequía. Sequía que vimos el año pasado. ¿Qué es lo que quisiera y qué es mi recomendación para las autoridades hablando como ingeniero? Canalizar en la parte interna de las vías, cambiar el hormigón rígido que es impermeable, debería de trabajar con hormigón permeable, capto esa agua lluvia, la deposito, la transporto a través de ductos a depósitos subterráneos y llega a un nivel y se actúa y empieza a traer la parte automatizada de succión. Eso no existe. Puntual. No hay. No existe. ¿Cuánto necesitamos como ciudad más o menos para empezar a trabajar áreas por área? Porque no todo lo podemos hacer. ¿Cuánto podría costar eso? 200 millones, 300 millones de dólares. Para empezar en una primera fase hacer un plan piloto. Sí, o sea, es mi recomendación. Ahora, en estos tiempos que ya tenemos el invierno, y lógicamente lo que les estoy indicando más o menos demoraría unos 6 a 8 meses en hacerlo. Tiene que hacerlo cuando estamos fuera de lluvia. Fuera de lluvia, correcto. Y ahorita, en este tiempo, por ejemplo, sectores como, están las Orquídeas también que se inunda, Vergeles, está Bastión Popular en la falda de Bastión Popular, y tenemos 3 sectores importantes también, aparte de Urdesa, que ahora se van a inundar fatal ahora en marzo. Actualmente se va también a inundar todo lo que es Voluntad de Dios, Monte Sinaí y lo que es la parte de las Marías. ¿Cuáles son las Marías? Las Marías es antes de llegar a Voluntad de Dios. Ya. Mira, a lo que tú tienes Voluntad de Dios, tú tienes lo que es el tema del trabajo doble peripe, ¿verdad? Ahí tú tienes toda esa cuenca hidrográfica que se llama el Chaco. Esa es la que alimenta a Pampa Lucía, que es Guayaquil rural. Ya. Guayaquil tenemos dos, Guayaquil urbano y Guayaquil rural. Entonces, todo ese segmento de esas alcantarillas del doble trabase peripe, más o menos te abarcan una cuenca hidrográfica de unas 15 a 40 hectáreas. Imagínate la cantidad de agua que pasan y esas alimentan a 3 canales. Alimentan el canal del Burro, la Tortuga y uno sin nombre, y se triangulan justamente en el Pidace. El Pidace es un proyecto de agricultura que hay y lo triangulan con puertas. ¿Cuándo no debería haber compuertas ahí? Entonces, todo eso descarga a Pampa Lucía y Pampa Lucía sale por el Chorrillo y se conecta al canal que sale por Puente Lucía. Ok. Sí. Esa es una parte. Entonces, todo eso tú ves y tenemos el problema de inundación seria. Y mira, allí hay personas que no hay ni siquiera trabajos en cuanto a mantenimiento y a fortalecimiento de las márgenes de esos canales. Y el agua te llega hasta aquí. Imagínense, qué terrible. Y ahora, hay lugares donde, en Guayaquil, en ciertas zonas, donde se inunda y el agua baja. Hay otros lugares donde se inunda y el agua se queda por más tiempo. Esto de aquí, ¿hay forma de poderlo mejorar de alguna forma, de alguna vía? No sé. Mira, quizás la evacuación de las aguas influya en esos sectores por la falta de mantenimiento de las tuberías en forma interna, por la solidificación de los sólidos. Durante 8 meses tienes tierra acumulada en las tuberías. Vino el agua, pero ya tienes solidificado ese lodo que quedó durante 8 meses. Entonces, el 100% de la tubería no te va a trabajar, te trabajará ya un 40%, un 50%. Yo sé que a veces... Entonces tenían que haber hecho esto con anticipación. Es que de pronto se lo hicieron, no sabes qué es lo que pasa porque es subterráneo, de pronto puede haber una palizada que quedó. Y yo sé que Interagua y el municipio y hasta el gobierno, por más que da los recursos, puede darse el caso que se haya pasado un tramo. Y entonces, pero eso, ¿qué es lo que hay que hacer? En ese caso, por ejemplo, yo estoy en un sector inundable, ¿verdad? Mi recomendación es guardar la calma, desconectar todo. Si tienes una vivienda de una sola planta. Claro. Porque acuérdate que vamos a tener energía eléctrica. En una inundación no es que la energía eléctrica se te va enseguida. ¿Ya? Tenemos que evitar salir a las calles. Primero, porque no sabes, de pronto se puede fracturar alguna tapa vial y se vuelve en una trampa mortal. Claro. Y ya no sales, te succionó y el tema también es que aquí a veces no sabemos, no hay un trabajo eficiente para comunicar
a la población de que va a venir una lluvia fuerte, que tengamos precaución. Y le digo porque me ha pasado. Una vez yo me fui, el año pasado, el anteaño pasado creo que me fui a comer a un lugar. Cuando salí, no me podía subir al carro porque estaba inundado. O sea, ya se iba a meter el agua al carro. Y eso fue en un lapso de, no sé, 2, 3 horas pudo haber sido. Entonces no hay forma también de saber, o no hay una alerta que nos pueda decir, no, sabes que vienen lluvias fuertes, posibles inundaciones, es mejor evacuar, ¿no? O irnos a otro lado. Mira, justamente hoy día estaba revisando el INAMI y decía que en Guayaquil no iba a llover en la mañana. Pero estaba revisando otras fuentes de los Estados Unidos y me conecté y ya sabía que iba a llover. Entonces, el problema es, si bien es cierto es impredecible, pero sí puedes predecir en cuanto a aumento de humedad, aumenta el calor, tú sientes y te das cuenta de que sí va a caer, de que sí te va a caer y posiblemente en las noches haya hasta tormenta eléctrica. Hay un 30% de probabilidades que en ciertos sectores haya tormenta eléctrica. Ahora, el tema es que se puede prevenir, sí, por lo menos para indicarte una posible alarma de inundación o, por ejemplo, en un desborde de un río. Imagínate cuántas personas viven de pronto en la parte rural que pueden verse afectadas. En la parte, ahora no digamos en una parte consolidada como la urbana ya. Yo tengo 70 años, 74 años, vivo en Urdesa y estoy solo, mis hijos no están porque ya tú sabes que cuando uno crece, Claro, cada persona forma su familia. Y de pronto se me inunda mi sector y estoy con el agua hasta las rodillas. Entonces, ahí debería haber un sistema, yo pienso, automático de la empresa eléctrica, donde la energía en ese sector o ya en presencia de inundación se desconecte. Y debería haber pero por lo imagínense menos, estar a oscuras con inundación y o con por diluvio. Nos o- llevan en peso los ladrones, pues también. Ya, no, pero mira, es que en ese tema, es que mira, lo que pasa es que la nevera, ¿dónde la tienes? La tienes a nivel del piso de la vivienda, ¿verdad? Claro. Ya, y si te inunda el sector 50 centímetros, Hay un riesgo. hay un riesgo eléctrico. Sí, O no te mueres de pronto por el infarto, porque acuérdense, cuando uno tiene tercera edad, las posibilidades de morir por infarto son altas. Otra cosa es que estés con tus hijos y de pronto, bueno, desconéctame todo y vas a tener que bajar los breakers. No puedes tenerlo. Entonces cuando pasan estos temas que vemos que nos estamos inundando, lo primero que hay que hacer es bajar los breakers. En esa parte de inundación Para yo prevenir. recomiendo, para prevenir algún tipo de descarga eléctrica. Okay. Porque es que es como que estás en la bañera. Ahora, el otro tema fundamental es guardar la calma. Porque si vas a salir a la calle, me inundo, ¿verdad? Los postes, sabemos que el 20% de los postes en Guayaquil eléctricos están en mala calidad, se están cambiando de a poco, pero tú no sabes qué vaya a pasar, se puede caer un poste eléctrico, los carros, la gente también, es como cuando hay un sismo, tienes que guardar la calma. Ahora, ¿qué es lo que se podría indicar y lo que les recomendé a futuro? Es generar prácticamente un sistema de bombeo para evacuación. Bueno, acá tengo un comentario en Radio Escucha, dice, deberían tener aislamiento en transformadores, especialmente los que son subterráneos. Por supuesto. Eso es en cuanto al tema eléctrico. En cuanto al sistema eléctrico. De hecho algunos sí cuentan, como los Mount, sí cuentan, y debería igual de impermeabilizarse esas cajas subterráneas que son soterradas. ¿Sí? El otro punto es, por ejemplo, la falta de mantenimiento de las cubiertas. Si bien es cierto, lo más importante es mantener la cubierta. Si tienes tu losa de cubierta, tienes 4 meses para impermeabilizarla. Hay que impermeabilizar después también y darle tratamiento a la cisterna. Muchas personas tienen la cisterna y créeme que a veces da pena porque... Claro. Ahora hay empresas que hacen lavados de cisterna y que es súper rápido. Personalmente capacito a personas y también hago ese tipo de trabajo. También, okay. Impermeabilizo, asesoro a viviendas, a personas que pueden generar su limpieza a veces por su propia cuenta, porque a veces, hagamos de cuenta, una familia que tiene, por ejemplo, está mamita, papito y los 5, y tiene 3 hijos y todos son varones. Pueden limpiar la vivienda. Uno viene, los capacita, le indica, mira, este es el producto y ya te ahorras
Te ahorras, un claro, dinero. un dinero, así es. Y más bien tú puedes hacer una parrilla, vamos haciendo una parrilla en la casa y vamos haciendo una minga Y aquí. Lo toda la metemos, actividad. lo matemos a que laven la Claro, cisterna, y está se bien. pasa bien, y se pasa bien. Claro. ¿Qué otras Claro. recomendaciones usted daría para el transcurso del año, ¿no? Justamente previniendo esta temporada que siempre es fuerte aquí en Guayaquil? Mira, aquí en Guayaquil, aprovechando el tema de que el 60% del invierno parte de la falda de aquí de Mapasingui hasta el norte, que es Puente Lucía, Ujú. yo iría ampliar, perdón, crear una zona de captación libre y de ahí poder bombear. Ya. Esa sería una. La otra parte sería el proyecto Pidaza, el que está en Papalucía, ampliar el número de compuertas que hay. Porque con 3 prácticamente genera una retención de agua, se te sube el caudal y eso está aguas arriba. Porque aquí nosotros estamos, aquí en el centro de Guayaquil, y me parece que estamos a 2 o 3 metros sobre el nivel del mar. Allá estamos a 7. Entonces tenemos 4 metros. Si allá se retiene un poquito, acá es la diferencia. Claro. O sea, claro. allí nos inundamos, gran parte de Guayaquil Sí. urbano se va a inundar. Y mantener limpia, y tenemos que hacer mingas con los vecinos. O sea, no, yo sé que También el tema del que botan basura Demasiado. y se tapan las alcantarillas, ¿no? deberíamos de tener unas plantas, no solamente de recicladores, ¿sí? Lo que le propuse hace tiempo, tener plantas de tratamiento de desechos de sólidos. ¿En qué consiste esto? A ver, yo tengo bastantes PET, ¿verdad? Tengo los residuos de plásticos y todo eso. Poderlos pulverizar y poder hacer tu ladrillo, poder hacer tu cubierta, le mezclas con aluminio, hacemos las planchas por caliente y le doy un valor agregado. No boto eso, porque eso se puede reutilizar. Todas esas pacas las reclasifico en una pequeña industria y desarrollo ya mis cubiertas orgánicas, como se lo hace en Europa, en Noruega. Todo eso Nos se puede falta hacer. mucho por hacer entonces. Estamos ¿no? en nivel Aprender, hacer y ejecutar, ¿no? Porque es importante. Y aprender de los errores. Sí, bueno, sí, aquí todos los años estamos hablando de cómo nos inundamos. Unos años más que otros. Pero yo me acuerdo de esto de aquí desde, no sé, 20 años atrás. O sea, desde que me acuerdo que comencé a trabajar y que algunas veces nos quedamos en nuestros trabajos porque no podíamos ir a nuestras casas porque estábamos inundados, ¿no? Entonces esto no es nuevo. Guayaquil pasa por esto todos los años. Creo yo que no es culpa ni del actual alcalde, ni del anterior, ni del anterior a eso. Pero sí hay cosas que se pueden hacer. Sí hay cosas que nosotros como guayaquileños podemos hacer. Hay cosas que no vamos a poder hacer, ¿no? Pero hagamos lo que está a nuestro alcance. Claro. Pero de parte, en este caso, ya de alcaldías o de gobierno, hay proyectos que a lo mejor faltan de ejecutar. Mira, proyectos hay bastantes. He conocido muchas personas lúcidas. Yo me gradué en la SPOL. Tenemos bastantes proyectos. Los ingenieros tenemos una función de crear. Y una de las obligaciones de nosotros es crear condiciones que beneficien a la comunidad. Nosotros, se podría decir, somos los doctores del mundo. O sea, nosotros tenemos que reducir los impactos ambientales, tenemos que incrementar obras para mitigar los efectos invernaderos, y la constante lucha de minimizar las muertes. O sea, entonces, ¿qué es lo que sucede? Y dijiste algo, sí, tenemos que dar un comienzo. En este comienzo, ¿sabes cuál sería, mi querida Katia? ¿Cuál? Es que el Ecuador debe confiar en los profesionales, en los profesionales ecuatorianos. No es posible, por ejemplo, que estemos siglo XXI y todavía no podamos desarrollar ni crear una bomba y tenemos los ingenieros mecánicos. Falta inversión en ciencia, en tecnología, en investigación. Nuestra inversión hacia la ciencia es cero. Tenemos los colegios y las escuelas donde estamos todavía dando materias de 1978. Que no son aplicables. Cuando las ciencias exactas nunca van a cambiar, pero tú las puedes modificar y las puedes incrementar y las puedes mejorar con domótica, robótica. Porque no es lo mismo a veces, y yo le digo a la gente, no todo el mundo nace bendecido con la lectura de las matemáticas, la física, la química. Por ejemplo, yo puedo ser un buen orador. De pronto mi rumbo no es eso. Yo pienso y soy partidario de que el sistema educativo debe cambiar. Pienso igual. Sí. En materias que Y- sean más aplicables. Y ¿no? A la realidad. fortalecer los atributos y habilidades del ser humano. Concuerdo con usted totalmente. Así es como debería ser, ¿no? Esperemos que esos cambios se vayan dando poco a poco. Sí, y la confianza de la sociedad
para el profesional es importante, el fortalecimiento para la ingeniería, la ciencia. Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado, por acompañarnos el día de hoy. Quiero hacer una nueva entrevista con usted para hablar ya más de, no sé si usted maneja esos temas, cuidado de nuestras casas en épocas de lluvia, que vemos muchos, yo paso por eso, que arreglo todos los años y nuevamente vienen las lluvias y otra vez están las filtraciones, el que se le daña el techo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, me imagino yo, así como estoy pasando por ese momento, ¿cuántas familias más vivirán también algo similar? Entonces podemos hablar de qué deberíamos hacer antes de que llegue esta época de invernal, estos cuidados que deberíamos tener con nuestras casas, con nuestras oficinas, con nuestros, el lugar donde trabajamos, ¿no? Encantadísimo, Katia. Con gusto, a la hora que me indiques, el día que me indiques, presto siempre para la sociedad, para colaborar con mi grano de arena, para fomentar esta educación, llamémosla, y esta recomendación invernal. Estoy completamente accesible a aquello. Gracias por habernos acompañado. Daniel Medina, ingeniero civil, consultor también de ingeniería. Hemos hablado sobre que nos estamos inundando, cuáles son esas acciones que se deben de tomar para prevenir estas inundaciones. Nos vamos a ir con una recomendación. Sí, Katia, quería decirle que Guayaquil, prepárate para una noche épica. El 21 de marzo de 2025 será una noche histórica, porque Caramelos de Cianuro, Aterciopelados y Verde 70 se unen en el escenario del Centro de Convenciones de Guayaquil para brindarte un espectáculo único. 3 bandas, una sola noche. Repito, fecha 21 de marzo, lugar Centro de Convenciones de Guayaquil. Las entradas ya están disponibles en Ticket Show, en el Mall del Sol, Río Centro Seos y Entre Ríos, y también se pueden comprar online en el www.ticketshow.com.es. Así que nos vamos a quedar con una canción de lo que va a ser este concierto.